Me llamo Marcus. No soy un hombre escandaloso. No levanto la voz, no doy portazos, no monto escenas en estacionamientos ni envío mensajes furiosos a medianoche. Soy de los que permanecen en silencio, observan con atención y lo recuerdan todo. Esa cualidad, que Diane siempre llamó mi frialdad, terminó siendo mi mayor ventaja. Todo comenzó con el bolsillo de un abrigo. Me pidió que llevara su abrigo de invierno a la tintorería camino al trabajo. Nada fuera de lo común. Lo tomé del perchero junto a la puerta principal y, como siempre, deslicé la mano en el bolsillo para comprobar que no hubiera pañuelos, recibos viejos o monedas sueltas. Pero mis dedos tocaron un teléfono. No era el suyo habitual. Era otro. Pequeño, barato, de esos que se compran en efectivo y bajo un nombre falso. Vibró en mi mano antes de que pudiera asimilar lo que estaba sosteniendo. Un mensaje iluminó la pantalla. Esta noche lo era todo. No desaparezcas. Me quedé inmóvil en el pasillo durante un tiempo que pareció interminable. El abrigo aún conservaba su perfume. Cedro y una nota cálida. Yo mismo se lo había regalado en nuestro segundo aniversario. Recuerdo haber estado en aquella tienda por departamentos, preguntándole a la dependienta cuál fragancia olía a alguien a quien uno desea volver. Volví a dejar el teléfono en el bolsillo exactamente como lo había encontrado. Conduje hasta la tintorería. Entregué el abrigo. Deseé un buen día. Regresé a casa, me senté a la mesa de la cocina frente a un vaso de agua y no lo bebí. Luego abrí mi portátil y comencé una hoja de cálculo. La gente cree que los hombres callados no prestan atención. Ese es su mayor error. Yo llevaba meses prestando atención. Solo que aún no tenía un nombre para lo que estaba viendo. Ahora lo tenía. Pensé en todos los pequeños detalles que había ido almacenando sin darme cuenta de que los guardaba. Las visitas al gimnasio, siempre los miércoles por la noche. Cada miércoles, sin excepción. Nunca otro día. Regresaba con el cabello más arreglado de lo que debería estar después de un entrenamiento real. El cambio en su voz cuando atendía llamadas en otra habitación. Más suave. Más rápida. Más joven. Como si interpretara una versión de sí misma que yo no veía desde hacía años. La conferencia de trabajo en Portland. 2 noches que, silenciosamente, se convirtieron en 4. Dijo que habían añadido una sesión adicional. Le respondí que no había problema, que yo me ocuparía de todo en casa. Luego entré en línea y consulté el programa oficial del evento. No existía ninguna sesión extra en ningún apartado. Lo había notado todo. No dije nada. Simplemente lo archivé en el fondo de mi mente, como se guarda un recibo que uno sospecha que podría necesitar más adelante. Y ahora lo necesitaba. Abrí la hoja de cálculo y creé 3 columnas: fecha, observación, evidencia. Comencé a completarla de memoria, retrocediendo 4 meses. Cuando Diane regresó esa noche con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, me besó en la mejilla y empezó a contarme su día. Yo ya había llenado 14 filas. Le pasé los platos. La escuché hablar. Observé sus manos mientras abría los recipientes. Firmes. Imperturbables. Ni el más mínimo rastro de culpa. En ese instante comprendí exactamente con quién estaba tratando. La semana siguiente la dediqué a construir el caso con rigor. Revisé 3 meses de estados de cuenta de nuestra tarjeta compartida, línea por línea. Había sido cuidadosa en su mayoría, retiros en efectivo aquí y allá, nada ostensiblemente sospechoso. Pero había un cargo de hotel en Portland, una noche adicional a la reservada por su empresa, cargado a nuestra tarjeta conjunta en lugar de a su cuenta laboral. Un pequeño desliz. El tipo de error que ocurre cuando se administran 2 vidas y, por un segundo, se toma la tarjeta equivocada sin pensarlo. Fotografié el estado de cuenta y lo guardé en una carpeta privada cuya existencia ella desconocía. Encontré al hombre a través del gimnasio. No me enorgullece esta parte, pero tampoco fingiré que no lo hice. Conduje frente al gimnasio 4 miércoles consecutivos y observé. Había un coche gris oscuro que llegaba aproximadamente 10 minutos después que el de ella y se marchaba 10 minutos más tarde. El mismo patrón. Cada semana. Se llamaba Daniel. Sus redes sociales eran públicas. Fotografías de senderismo, un perro, un apartamento impecable con muebles elegantes.
En una imagen publicada hacía unas 6 semanas, distinguí una manta naranja con borde blanco sobre el respaldo de su sofá. La reconocí de inmediato. Esa manta solía estar en el sillón de la habitación de invitados de nuestra casa. Había notado su ausencia 2 meses antes y supuse que Diane la había regalado. Y así fue. Solo que no del modo que imaginé. Me senté largo rato con esa información. Luego la añadí a la hoja de cálculo. Después llamé a una abogada. Se llamaba R.S. La llamé desde mi coche un jueves por la mañana, estacionado frente a una cafetería con el motor encendido. Le expuse la situación en términos claros y sobrios. Sin dramatismo. Sin pausas teatrales. Solo hechos, en orden. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo una sola pregunta. ¿Qué quiere obtener de esto? Quiero que sea justo, respondí. Quiero que todo esté documentado. Y no quiero perder solo por haber sido el que decía la verdad. Me pidió que le enviara todo. Le envié la hoja de cálculo. Los estados bancarios. El cargo del hotel. La captura del programa de la conferencia sin la supuesta sesión adicional. La foto de la manta naranja. Todo organizado por fecha, claramente etiquetado. 2 horas después respondió con 3 palabras, esto es exhaustivo. Lo tomé como un cumplido. Y ahora viene la parte que siempre sorprende a la gente. No congelé cuentas. No cambié contraseñas. No envié mensajes dramáticos. No hice nada que pudiera alertar a Diane de que algo había cambiado. Quería que todo pareciera absolutamente normal hasta estar completamente preparado. El único movimiento que hice fue silencioso y totalmente legal. Un domingo por la tarde, mientras Diane visitaba a su madre, me senté con nuestro acuerdo original de ahorros conjuntos, firmado por ambos 4 años atrás, donde se estipulaba con claridad que la titularidad de la cuenta correspondería al porcentaje de aportación de cada uno. Yo había contribuido con el 60%. Ella con el 40%. Estaba escrito en blanco y negro. Transferí mi 60% a una cuenta personal a mi nombre. Ni $1 más de lo que el acuerdo establecía como mío. Su 40% permaneció intacto. Luego preparé su pasta favorita para la cena. Me contó una anécdota divertida. Reí. Me sonrió como si el mundo entero estuviera en orden. Creía que aún tenía tiempo. Ese fue su segundo mayor error. Lo descubrió un miércoles. Por supuesto, un miércoles. Estaba en una reunión cuando llegó su primer mensaje, algo no cuadra con el saldo de la cuenta de ahorros. ¿La aplicación está fallando? Terminé la reunión. Caminé hasta mi coche. Respondí con calma, no hay ningún problema con la aplicación. Transferí mi 60% a mi cuenta personal, conforme al acuerdo que ambos firmamos. Tu 40% sigue intacto. 40 minutos de silencio. Luego, ¿qué significa esto, Marcus? No era una pregunta. El punto final lo decía todo. Era el sonido de alguien que acababa de sentir como el suelo se desplazaba bajo sus pies. No respondí. Conduje a casa. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando entré. La misma mesa donde semanas antes yo había permanecido solo frente a un vaso de agua. Alzó la vista y vi sus ojos moverse con rapidez, calculando cuánto sabía, desde cuándo lo sabía, en qué medida estaba comprometida. ¿Desde cuándo? Dijo. Desde hace lo suficiente. Me senté frente a ella. Recorrió el repertorio completo, es complicado, no significó nada. Estaba confundida, iba a terminarlo, pensaba decírtelo. La dejé concluir cada frase. No elevé la voz. No interrumpí. Permanecí con las manos apoyadas sobre la mesa y esperé. Cuando terminó, dije. Tengo una hoja de cálculo. 63 días de documentación. El cargo del hotel. Los registros bancarios. El acuerdo firmado. Mi abogada tiene copias de todo. Me miró fijamente. ¿Tu abogada? Voy a ser justo, respondí. Pero he terminado con la negligencia. Pronunció mi nombre de una manera que me alcanzó en un lugar profundo, porque la había amado de verdad y durante mucho tiempo, y eso no desaparece de la noche a la mañana. Pero el amor construido sobre mentiras no es amor. Es una representación. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir sentado en la audiencia fingiendo que la creía. No pensé que lo supieras, susurró.
Lo sé, respondí en voz baja. Y eso es lo que no dejo de pensar. Se mudó 5 semanas después. Todo se dividió con precisión porque yo me aseguré de que así fuera. Sin gritos. Sin objetos rotos. Sin llamadas nocturnas cargadas de reproches. Solo documentos, firmas y 2 personas admitiendo por fin lo que llevaba mucho tiempo siendo cierto. Reese me dijo después que era uno de los casos mejor organizados que había gestionado en años. Tuve tiempo para prepararme, contesté. Me quedé con los perros. Reemplacé la manta naranja por una gris lisa. Devolví su abrigo de invierno antes de que se marchara. Ninguno de los dos mencionó el bolsillo. Hay cosas que no necesitan pronunciarse. A veces, cuando el apartamento está en silencio y los perros duermen, no pienso en la traición en sí. La traición duele, pero se atenúa. Lo que vuelve a mi mente es aquel instante en el pasillo, el teléfono vibrando en mi mano, el aroma a cedro de su perfume, la quietud prolongada antes de moverme. No lloré. No estallé. No supliqué explicaciones ni envié mensajes furiosos ni hice nada de lo que la gente hace cuando el dolor es más grande que el plan. Abrí una hoja de cálculo. Y columna a columna, fila a fila, reconstruí el camino de regreso hacia mí mismo.